Cuando Natán el profeta va con David y le cuenta esta ilustración, este cuento, parábola, como la queramos llamar, de el hombre rico y el hombre pobre, el que tenía solo una oveja y el hombre rico que tenía muchas ovejas, para mostrarle su pecado, lo hace, por un lado, manifestando en su sabiduría, la sabiduría que traía Natán, el pecado de David, el que había cometido con Betsabé. Pero la razón por la que él va con David y le presenta este caso es porque era la función de los reyes en aquel entonces. Los reyes conocían las leyes y no había hace miles de años pues un tribunal de justicia, no estaban como tal los abogados o un cuerpo, una institución en la cual pudieran ir las personas y presentar sus casos cuando sus derechos habían sido violentados. Es más, había sociedades tan primitivas que como tal no habían una ley escrita. En ese sentido, el pueblo de Israel fue muy vanguardista para su tiempo, en que tenía leyes como las otras grandes culturas desarrolladas de aquel entonces. Pero en general, y hasta la fecha, cualquier asunto que sobrepasa las capacidades legales, legislativas o de discernimiento de las personas es llevada ante el gobierno o ante los dirigentes. Cuando Natán le lleva el caso de estas dos personas, Natán no le dijo, juzga tú, o ¿qué me dices tú? ¿Cuál debe ser la sentencia? Pero David, ejerciendo sus facultades reales y también de juez, inmediatamente da un veredicto y dice, este hombre merece morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Los comentaristas, cuando hablan de este suceso en el segundo libro de Samuel, dicen que la sentencia de David es exagerada, porque la ley no pedía la pena de muerte para alguien que se robara una oveja. Lo que tenía que hacer era reponerla y quizás dar un poco más de aquello que había robado, pero no la muerte. Sin embargo, el pecado de David, a la luz de las Escrituras y de la ley de Dios, sí merecía la muerte. En este episodio, donde se le traen a Salomón dos mujeres y cada una está diciendo, mi hijo es el vivo, el tuyo es el muerto, es para señalar y mostrar al lector, pero también a la sociedad de aquel entonces, la sabiduría de Salomón. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo nos damos cuenta de que uno es sabio? Y aplicándolo a nosotros es, ¿cómo podemos ser sabios? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos siendo personas sabias o personas necias o insensatas? La sabiduría entra en un momento en donde la ley tiene que ser estudiada, escudriñada y aplicada, pero que a simple vista es difícil saber cuál es la mejor decisión. Lo digo en palabras más fáciles. Cuando nosotros tomamos decisiones, y cuando en la antigüedad se tomaban decisiones, o cuando en este caso Salomón tenía que tomar una decisión respecto al caso que le trajeron, ahí ejercemos la sabiduría. Hay una oportunidad de ser sabios. Cada día nosotros tenemos la oportunidad, la facultad de evidenciar si somos personas sabias o si somos personas necias. Con nuestras acciones, con nuestras palabras,
con nuestras decisiones nosotros manifestamos si estamos siendo sabios o necios. La sabiduría va más allá de la inteligencia. Hay personas muy inteligentes, pero muy estúpidas, muy necias, muy tontas. Porque el tipo de inteligencia o de conocimiento no manifiesta lo que realmente son, o lo que conocen, mejor dicho. Sería algo así como una persona que tiene estudios en economía o en finanzas y vive endeudado y pidiendo prestado, o alguien que ha tomado clases en la facultad de medicina o de nutrición y tiene problemas con su alimentación y tiene una serie de enfermedades que uno diría, pero no se supone que el conocimiento que ha tomado esta persona lo faculta, lo capacita para no vivir con este tipo de sintomatología o enfermedades. Pero la sabiduría de la que estamos hablando, la que viene de Dios, va más allá de ser inteligentes, de conocer las leyes o de saber tomar decisiones. La Escritura habla en el libro de Proverbios, escrito por Salomón, por cierto, la mayor parte del libro de Proverbios lo escribió Salomón, dice al comienzo, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La devoción al Señor es el principio de la sabiduría. La adoración al Señor es el principio de la sabiduría. Pero esto como que todavía no se entiende. Jesús lo dice de otra forma en los evangelios, cuando Él está hablando ahí en el Sermón del Monte y también en el Evangelio de Lucas, que de la abundancia del corazón habla la boca, y también en otra parte, no se pueden tener dos señores, porque amamos a uno y menospreciamos al otro. O tenemos a Dios como Señor, o cualquier otra cosa, y el ejemplo que él pone es las riquezas como Dios, como Señor. La sabiduría habla entonces de lo que está en nuestro corazón. Cada uno de nosotros toma decisiones, pero estas decisiones que nosotros tomamos, aunque no nos damos cuenta, manifiestan qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón? Algunos quizás aspirarían a tener un mejor trabajo, una posición más elevada de mando, de autoridad. Otros aspiran a un puesto político, una jefatura, una secretaría, gobernatura, presidencia. Unos quisieran ser como David o como Salomón, y quisieran irse a esos tiempos y decir, ¿cómo me gustaría ser rey? Así como Salomón, y estar en su trono, en su corte, y que lleguen las personas y deliberar. No hay que irnos lejos. Todo lo que nosotros hacemos hablan de quién está sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Quién es el rey de nuestro corazón? Y conforme a ese rey, a ese Dios, o mejor dicho, a ese ídolo, es que tomamos decisiones. Cuando el ídolo es el trabajo y es lo importante en el corazón de la persona, sus decisiones están en función del trabajo. Entonces se desvela, no descansa, porque el trabajo le está demandando. No está con la familia porque el trabajo lo pide. No está en sintonía con otras personas, no se puede tener una plática
porque agarra el celular y está atendiendo cuestiones del trabajo. Incluso ni se le ve en las fiestas o en los convivios o en el culto, porque está trabajando. Sus decisiones son en función de lo que está en su corazón. Pero puede ser el dinero. Y entonces, si el dinero es lo que ha llenado o está llenando el corazón de esa persona, puede que viva como esclavo del trabajo, pero no porque le guste su trabajo, sino porque le gusta lo que le pagan. Y entonces se siente miserable con el tipo de trabajo, con la posición o con las cosas que hace, porque lo que quiere es dinero. O quizás estar en un negocio muy demandante, etcétera, etcétera. Y así podríamos irnos con cualquier tema. En función de lo que hay, son las decisiones que se toman. Pero cuando dice el mismo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, lo podríamos decir en estos términos: si Dios es lo más importante para nuestro corazón y para nuestra vida, entonces su palabra va a tener un peso importante y la tomaremos en consideración. La realidad para muchos de nosotros es que nos engañamos y pensamos que Dios es el más importante en nuestro corazón, pero al momento de tomar decisiones, a veces ni siquiera es el dinero, el trabajo, la familia, somos nosotros mismos. Y nosotros decidimos qué sí está bien y qué está mal, qué nos conviene y qué no nos conviene. Y en base a nuestro criterio tomamos decisiones. Pensemos en estas mujeres que llegan con Salomón, con este caso. ¿Qué era lo que albergaba el corazón de aquella mujer que mató a su hijo? Es lo que pasó. Estaba durmiendo y lo aplastó. Podríamos pensar que quizás es el cansancio, la comodidad, el confort o la maternidad, el hecho de ser madre, lo que albergaba. Pero al final es ella misma la que toma el criterio de incluso su descanso y lo que hace con y en función de su bienestar toma decisiones y actúa. Tan así que ¿cuál es su trabajo? Dice la Biblia, el pasaje que estamos viendo, que era prostituta. Y ejerciendo sus labores queda embarazada de quién sabe quién. No tiene marido, vive con otra prostituta y se le muere el niño que ha dado a luz y se le hace muy fácil agarrar y cambiar. Y hay gente que así actúa, se le hace muy fácil tomar dinero, agarrar lo ajeno, agarrar el crédito de alguien más, porque le conviene y porque no quiere verse afectado o afectar a esta persona. Agarra al niño de su compañera, lo cambia, pensando pues esta no se va a dar cuenta. Y pues las madres son madres y por algo dicen que las mujeres tienen, no sé si un sexto, séptimo, allá muchos sentidos, más que los caballeros del zodiaco. El chiste es que la madre se da cuenta y lleva el caso ante Salomón. Ambas están peleando y ahí sale aflora lo que hay en el corazón de esta mujer. Cuando Salomón dice, tráigame una espada, y pues cada quien dice que
el hijo es suyo, pues vamos a partirlo a la mitad. Y cada quien se queda con su mitad de hijo. Y la otra dijo, la que cambió, adelante. Y es una actitud que muchas personas tienen y que lamentablemente es muy común en nuestra cultura, de que, pues si yo me fregué, pues que todos se frieguen. Si a mí me la hicieron cuando estaba como subordinado, pues que a él también y a ellas también. Es más, ahora que ya estoy en una posición más alta, pues también la hago. Pero esto no solamente se queda en el ámbito laboral, a veces también en la crianza y en la familia. En mis tiempos, te quedabas en la mesa hasta que te comieras todo. Así que tú también. O en tiempos de, ahora se habla de la violencia psicológica y verbal. Las cosas que se hablan actualmente, muchas de ellas ya estaban desde hace cuándo, solamente que son más evidentes o ya hay más información al respecto. Pero si yo recibí violencia por cómo me hablaban, por cómo me trataban, pues eso mismo hacemos. Muchas veces no es porque seamos conscientes o tengamos presente de yo voy a hacer lo mismo y así como me hicieron mi infancia miserable, yo también se la voy a hacer. Porque vivimos en una sociedad tan caída y tan corrupta, tan corrompida, que parece natural. Y entonces esta mujer dice, sí, pártanlo. Si se me murió el mío, pues que también el de ella se muera. Puede que con la muerte de su hijo se murieron sus ilusiones de maternidad. Yo quería ser madre, quería realizarme, ahora esta viene y se dio cuenta de la jugada que hice, pues si yo no voy a ser madre, pues ella tampoco. Pero una vez más, es lo que está dentro de su corazón, es ella misma la que es la que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esto no es nuevo en la Biblia, lo tenemos casi al principio. Dios, como buen padre, como buen gobernador, como buen sustentador, como buen proveedor, les da a Adán y Eva todo lo que necesitaron en el jardín del Edén. Y les dice, de todo pueden comer, de todo pueden comer, menos de este árbol. Ustedes pueden deleitarse con todo lo demás. Y alguien diría, que injusto, ¿y por qué no les dio permiso? No, que muy bueno Dios, que también lo tocaran y que lo probaran, y pues si Él tiene el poder de que les creó todo y que comieran de todo, pues ¿por qué no de ese? Y es que ahí radica el principio de la sabiduría. En tener a Dios en primer lugar, la devoción al Señor, el temor al Señor, y si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, es sí. Pero es porque se ama a Dios. Cuando hay una indiferencia para con Dios, hay una indiferencia para con su palabra, para tener comunión con Él, para buscarlo, para considerar quién es Él y lo que Él manda. Muchos de nosotros vivimos la Biblia o tratamos de aplicar el cristianismo, los principios, según nos parezca. Esto que está aquí en la Biblia me gusta, lo voy a agregar a mi vida, va a ser parte de mí. Esto de acá no lo entiendo, mejor la siguiente página. Esto que acabo de ver está muy bueno para fulano de tal, no para mí. Y esto que está por acá está muy difícil, mejor otro día. Cerramos la Biblia, dejamos de leer y seguimos con nuestra vida, viviendo un cristianismo a la medida, a conveniencia. Estas cosas sí me gustan, estas cosas no me gustan. Pero eso no es amar a Dios, eso no es temer a Dios. Eso es amarnos a nosotros, temernos a nosotros. Porque
Las cosas que no queremos hacer de la Biblia no las hacemos por temor. Aquellos que lidian con la cuestión del diezmo o el servicio a Dios o el compromiso para con la iglesia, es porque temen perder su libertad, su individualidad, poder contar de su tiempo y de sus recursos como les agrada y les gusta. Cuando la otra madre, la verdadera, se da cuenta de lo que le va a pasar al niño, ella dice: no. Renuncia a su maternidad, a sus deseos de ser madre, renuncia a su hijo con tal de que su hijo viva. Y ahí está lo que albergaba el corazón de esta mujer. Ahí se manifiesta. Constantemente Dios pone delante de nosotros situaciones como estas, en donde tenemos la oportunidad de manifestar quién es el rey, quién es el que gobierna, cuál es la fuente de nuestra sabiduría en nuestra vida. Y entonces no estamos dispuestos a ceder, a dejar esas cosas que tanto amamos, que tanto deseamos o por las cuales hemos luchado, para seguir gobernando nosotros. Si el principio de la sabiduría a la luz de la Biblia es el temor al Señor, o si amamos a Dios, ahí tenemos el comienzo de la sabiduría. ¿Cuál creen que es el comienzo de la necedad? Amar cualquier otra cosa menos que a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en primer lugar, estamos siendo necios. Cuando nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, nuestros deseos están en primer lugar, estamos siendo necios. Y esta es la tregua, la tentación, la trampa que puso la serpiente en el Edén. ¿No ha dicho Dios que no deben de comer de ningún árbol? Y nos hace dudar de todas las bendiciones que Dios nos da. Si ustedes comen del árbol prohibido, del fruto, van a ser como Dios. Van a poder discernir entre el bien y el mal. Y la realidad es que siempre vamos a tomar el camino de la maldad. Vamos a tomar el camino de lo que menos nos conviene. Nuestro corazón es ciego, nuestro corazón está perdido, nuestro corazón es susceptible a cualquier tentación y a cualquier cosa que nos pongan delante, que no nos traiga bendición, y eso vamos a tomar. Desde la venganza, el mismo trato, ir conforme a nuestros impulsos. Y comieron del árbol. Y desde ahí ha venido la lucha interna y también con Dios en querer hacer nuestra voluntad, en querer ser sabios en nuestra propia opinión y conforme a nuestros estándares. ¿Qué hubiésemos pedido si Dios se nos apareciese como fue con Salomón y nos dijera: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré? Una pareja,
más ingresos, un mejor cuerpo, juventud eterna, no enfermedades, mínimo tener una pensión de IMSS. No sé cuál sería por lo que anhela o late nuestro corazón, pero la realidad es que esa pregunta Dios sí la hace y nosotros la respondemos. Cuando nosotros estamos trabaja, ya sea por dinero o porque nos gusta el trabajo que tenemos, ante la propuesta de Dios de ¿qué quieres que te dé? Y nuestra respuesta es quiero más dinero o quiero deleitarme en mi trabajo. Ahí está nuestra respuesta. Vivimos para el trabajo, nos deleitamos en él, nos da gusto cuando llega el cheque, el depósito, etc. Nuestra realidad manifiesta así lo que ya hemos decidido y por lo que estamos trabajando en el día a día, por lo que estamos viviendo. Pero también, así como Salomón pide sabiduría, él luego reflexiona y dice, es el temor, es el amor al Señor. Todos tenemos esa pregunta cada día. ¿Cómo quieres comenzar tu día? ¿Cómo quieres terminar tu día? ¿Cómo quieres que sea tu día? ¿Cómo quieres que sea esta semana? ¿Cómo quieres terminar este año? ¿Cómo quieres que sea el próximo año? Y nuestra respuesta podría ser, quiero ser una persona sabia. Que si lo traducimos sería, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiero amarte más. Quiero conocerte más. Quiero levantarme cada mañana y que lo primero que quiera hacer sea buscarte a ti. Quiero que antes de cerrar mis ojos sea invocarte a ti. Que pueda deleitarme con tu palabra, no solamente como buenas historias, sino que tú me quieres mostrar, que me quieres transmitir, que quieres que yo aprenda de esto, cómo quieres que yo viva. Eso lo podemos hacer hoy. Así podemos terminar hoy el día. Así podemos comenzar el día de mañana. Voy a spoilear un poco la vida de Salomón por quienes no la conocen. Salomón fue el hombre más sabio, en tanto él tuvo como primer lugar a Dios. Pero cuando las mujeres y las otras cosas ocuparon ese lugar primordial que tenía Dios, Salomón llegó a ser el hombre más necio. Y así también nosotros podemos ser personas muy sabias o personas muy necias. Esta madre que dice, prefiero que no muera y que viva el niño, se pone en lugar del bebé, del pequeño. Y ella está matando sus deseos de maternidad, ella está matando sus aspiraciones, sus proyectos, sus sueños, con tal de poner delante a su hijo. Y esta madre es como aquel que delante del trono de Dios, intercediendo por nosotros, es, no Señor, que no mueran ellos, que ellos vivan, pero que yo muera. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1 versículos 22 al 24, él dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, la sabiduría de este mundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría. Amar a Jesús es el principio de la sabiduría, pero no consiste en imitar a Jesús, porque no estamos nosotros en condiciones iguales a las que Jesús estuvo, ni las vamos a tener. ¿Por qué? Porque Él vino precisamente a tomar nuestro lugar y a hacer las cosas en nuestro lugar. Pero la obra de Jesús nos hace aceptos delante de Dios, nos hace hijos de Dios y nos ha dado su Espíritu. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, es el que guía y dirige a cada creyente en las decisiones que ha de tomar. Y esas decisiones van conforme a la obra de Jesús, al Evangelio y a la palabra de Dios. Conocer los mandamientos, los principios de Dios son un referente, pero a veces hay decisiones que todos parecen buenas. Y lo que nos toca aquí es amar a Dios, encomendarnos a Él, pedir la guía del Espíritu Santo y decidir. No hay que esperar que se abra el cielo y baje un ángel y nos diga cuál es la mejor decisión ante todas las opciones que tenemos. Si ninguna de ellas contradice la Biblia, si ninguna de ellas es algo con lo que Jesús se negaría o lo que hizo en su ministerio, y para eso implica conocer la palabra de Dios, tener una relación con ella, es descansar en Dios, descansar en que Él es Rey, que estamos en sus manos y que todo lo que Él ha dispuesto es para nuestro bien. Amemos a Dios porque Él nos ha amado primero.